Vamos a continuar con cálculo de productividad de los equipos pesados. Entonces, hoy vamos a ver cargadores frontales, o sea, equipos de carga en general. Entonces, aquí en la fotografía tenemos cargador frontal y pala mecánica. La única diferencia es en que el cargador frontal está sobre neumáticos y la pala mecánica está sobre orugas. Después cumplen la misma función, tienen los mismos elementos para realizar el trabajo de carga. Tienen su cucharón con dos brazos y su sistema hidráulico. Entonces, la diferencia únicamente es el sistema de rodaje, cargadores frontales sobre neumáticos y palas cargadoras sobre orugas. Estas máquinas están montadas también en un chasis de tractor. En realidad resultan también ser tractores, solo que en la parte delantera, en vez de tener una hoja topadora, tienen un cucharón. Este cucharón está sujeto por dos brazos laterales. Estos brazos van a ayudar a que se active el cucharón o pala a través del sistema hidráulico que tiene dos pistones. Estos pistones son de elevación de doble efecto y lógicamente para el funcionamiento de los pistones tienen una bomba hidráulica de alta presión, que eso les permite subir el cucharón cargado. Estas máquinas tienen un control automático del cucharón para la operación de descarga. Si todas las volquetas son de la misma altura, el operador puede graduar la altura a la que se va a doblar o se va a girar el cucharón para descargar el material. No va a estar repetidas veces haciendo el mismo movimiento con las palancas. Entonces se puede tener un control automático de la caída del material sobre la volqueta. Si vemos, en ambos casos, el cucharón está provisto de dientes para facilitar que el cucharón pueda entrar en el acopio, pueda cargar el material desde el acopio. Lo que hay que tener en cuenta es que estos equipos no son de excavación, solo son de carga. Su sistema hidráulico, etcétera, y los otros accesorios de la máquina están conformados solo para realizar operación de carga. Hay algunas veces que utilizan para trabajos de excavación, pero eso va a hacer que la máquina acelere su deterioro. Entonces, las cuchillas, como en el caso de los tractores, también están empernados a la parte inferior del cucharón. Entonces, decíamos que tenemos dos grupos, los cargadores frontales, que están montados sobre dos ejes de ruedas neumáticas. Permiten mejores condiciones de operación en terrenos planos. Además, pueden moverse con más facilidad. También estas máquinas, a diferencia de las palas mecánicas, tienen una dirección articulada. Más o menos en la altura donde están los brazos del cucharón, tienen una articulación que les permite girar a izquierda o derecha. Entonces, eso les permite hacer los virajes con un menor radio de giro. Las palas mecánicas, como decíamos, están montados sobre orugas. Y estas máquinas están diseñadas para hacer trabajos en canteras. Entonces, por el sistema de rodaje que tienen, no van a sufrir daños por las partículas cortantes de las rocas. En cambio, si trabajáramos en cantera con ruedas neumáticas, esas partículas angulares, filosas,
pueden dañar el neumático. En cambio, en este caso, no se va a producir esa situación porque las orugas son mucho más resistentes. Entonces, estas máquinas van a hacer trabajos más pesados, tienen mejor adherencia al terreno y no se maltratan con las superficies cortantes que pueden existir en el suelo. Antes de ver la productividad de estas máquinas, vamos a ver unos videos. Aquí se van a fijar el ciclo de trabajo que tiene el cargador. Lo que hace, se enfrenta al acopio y en el cucharón hace un movimiento de retroceso y luego va a estar en una posición donde ya la va a estar esperando la volqueta para descargar en el material. En este caso la volqueta estaba un poco más lejos, pero se ha acercado para que el cargador pueda realizar la carga. Va a vaciar el material y luego va a enfrentar nuevamente al acopio. Entonces en ese momento empieza un nuevo ciclo de trabajo. Vamos a ver cuántas operaciones debe hacer el cargador para llenar la volqueta. Esa volqueta debe ser más o menos de 20 metros cúbicos, porque está sobrejetando. Hemos visto que ya son 2 ciclos. Con ese serían 3 ciclos. Como bien, cada ciclo es repetitivo. Se enfrenta al acopio y en el cucharón retrocede, luego hace un movimiento hacia adelante para encontrarse con la tolva de la volqueta. Entonces, con esto creo que ya son 8 ciclos de trabajo del cargador. Y ahora ya está llena la volqueta y se puede ir.
Vamos a ver otro video corto. Sí, ¿qué ha pasado esto? Ven aquí, también el ciclo tiene la misma forma. Si ustedes pueden cronometrar, el ciclo no es más de 0,6 o 0,7 de minuto. Aquí vemos haciendo el cargado de material para hormigón, una grava, que debe ser grava clasificada. El cargador de la organización de la obra siempre va a poder atender a varias volquetas, porque el ciclo de trabajo de la volqueta es bastante mayor, depende de la distancia a donde está llevando los materiales. De acuerdo a esa distancia, el cargador frontal puede abastecer 2, 3, 4 o hasta 10 volquetas si las distancias son grandes.
este caso vemos que el cargador tiene, el cucharón, el cargador tiene una forma diferente. No utiliza las muñecas en la parte de abajo del cucharón, es totalmente plana, horizontal, pero tiene una cuchilla. Eso es porque está destinada especialmente para trabajar en acopios de este tipo, donde tiene que ir raspando el suelo para que no se quede el material. Entonces, además que ustedes ven la forma del cucharón es diferente, tiene un volumen más grande, entonces está diseñado para trabajos en acopios, ya sea de arenas o de gravas. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro hasta aquí. Entonces, la productividad del cargador frontal ha de ser similar al de una excavadora. Tiene cucharón y también prácticamente trabaja casi de manera estacionaria. Entonces, la productividad teórica ha de ser 60 sobre la duración del ciclo. La duración del ciclo ha de depender de la forma de cargado. Eso depende de la ubicación que va a tener la volqueta. Por ejemplo, va a haber una forma de cargado en cruz. Que es más o menos lo que hacían esas volquetas. Entonces viene el cargador. Entonces viene el cucharón y hace una operación de retroceso. Y luego va a ser una operación en ángulo recto. Y aquí va a estar el equipo de transporte, o sea, la volqueta. Y el cargado en B es con un ángulo. Entonces va a ser la operación de retroceso y la volqueta va a estar en una posición más o menos transversal. Pero está muy lejos. Entonces, ¿qué va a hacer el cargador frontal? Con un
ángulo menor a 90 grados va a encontrar a la volqueta. En este caso decimos cargado en B. Entonces la duración del ciclo va a ser un valor constante para la misma obra, porque han visto son movimientos repetitivos. Entonces para el ciclo de trabajo va a ser lo mismo. Es por eso que también la duración del ciclo vamos a sacar de una tabla. Lo que decíamos en B y en cruz. Entonces hay una pequeña diferencia en la duración del ciclo. Ustedes tienen estas tablas en los textos. Para sacar la duración del ciclo, tenemos que saber qué volumen tiene el cucharón. Además, las condiciones de trabajo. Entonces, siempre vamos a utilizar promedio o moderadamente difícil, porque no tenemos la información exacta. Entonces, en promedio, para, digamos, un cucharón que tenga menos de 3 metros cúbicos, el ciclo en B sería 0,7. Perdón, en B sería 0,7 y en cruz sería 0,65. Hay una leve diferencia. Y moderadamente difícil sería 85 en B, 0,85 en B y 0,80 en cruz. Entonces, de acuerdo al volumen del cucharón y la condición de carga, vamos a sacar directamente de esta tabla la duración del ciclo, tanto para cargadores frontales como para balas mecánicas en minutos. Para los cargadores hay que considerar dos tipos de productividad. ¿Qué sería lo que hemos visto? El acopio, el cargador frontal y el equipo de carga en la volqueta que está muy cerca. Entonces, el cargador llega al cucharón, hace operación de retroceso y carga, ya sea en B o en cruz. Entonces esos movimientos son repetitivos, es por eso que podemos sacar de una tabla. Pero estas máquinas también hacen otro tipo de trabajo, que sería productividad en carga y transporte. Este tipo de trabajo, esta máquina realiza en las plantas de asfalto, en las plantas de hormigón. Entonces, este trabajo, decíamos, se hace en las plantas, hormigón, asfalto, trituración, etcétera, donde la máquina carga el cucharón y luego hace un trabajo de transporte hacia los buzones de la planta. Pues digamos, aquí tenemos los acopios, porque las plantas de hormigón de asfalto ya están armados los acopios de grava, arena, dos tipos de grava, etc. Y la planta se encuentra a una cierta distancia.
digamos una planta de hormigón. Y la planta tiene buzones. Donde el cargador frontal va a ir depositando el material. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llenar el cucharón, va a hacer una operación de viraje y luego va a hacer un trabajo de transporte, va a transportar el material. Entonces, normalmente esta distancia entre la planta y el acopio no debería ser mayor de 150, digamos máximo hasta 180 metros. Entonces, en este caso ya el ciclo de trabajo no es como en el caso de la productividad en carga, donde la volqueta está al lado del cargador. En este caso hay un recorrido. Entonces, este recorrido va a ser esta distancia sobre la velocidad con carga. Y luego va a retornar. Va a ser también esa distancia sobre la velocidad de retorno o de la máquina vacía. Más un tiempo fijo que va a evaluar las operaciones de viraje. Aquí llena el cucharón y hace un viraje. Llega aquí, descarga y hace un viraje de 180 grados para llegar otra vez a donde está la copia. Entonces, recuerden que el cargador realiza dos tipos de trabajo. Productividad en carga cuando está trabajando con volquetas y productividad en carga y transporte cuando la máquina está siendo utilizada en plantas de asfalto, de hormigón, de trituración, etc. Entonces, en este caso, estamos viendo que el cargador frontal llena el cucharón y luego va a transportar ese material hasta los buzones de una planta. Entonces, la duración del ciclo ha de ser esa distancia entre el acopio y la planta dividido sobre la velocidad con carga, más la distancia sobre la velocidad de retorno, más un tiempo fijo que en este caso denominamos Z. En condiciones promedio podemos decir que esta máquina puede cargar o puede desarrollar velocidades entre 6.8 a 8 kilómetros por hora y sin carga de 12 a 13 kilómetros por hora. O también podemos sacar de la información del fabricante. Entonces el valor Z ha de comprender tres tiempos. El tiempo de cargado, porque aunque sea segundos, se tarda en llenar el cucharón. Entonces decimos que el tiempo de cargado va a variar de 0,20 a 0,35 de minuto. El tiempo, el tiempo para los virajes, 0,15 de minuto. Y también tenemos un tiempo de descarga, porque no es automático, no llega y lo descarga, sino que se acomoda y descarga. Entonces podemos considerar 0,10 de minuto. Entonces nuestro tiempo fijo va a variar de 0,45 a 0,60 de minuto. Como promedio podemos utilizar un tiempo fijo de 0,5 de minuto. Si tienen preguntas, pues la única diferencia en estas dos productividades es la forma de calcular la duración del ciclo. Cuando es solo carga, sacamos de tablas. Y cuando es carga y transporte, calculamos en función de la velocidad de la máquina y de la distancia. Entonces vamos a tener factores de corrección. Ya saben que los factores generales son aprovechamiento del tiempo, el factor de mano de obra,
y el factor de altura sobre el nivel del mar. El aprovechamiento del tiempo hemos estado utilizando 50 minutos por cada hora, o sea, 0,83, y el factor de mano de obra 0,9. Entonces, nuestro factor de eficiencia, que es la multiplicación del factor de aprovechamiento de tiempo por el factor de mano de obra, ha de ser 0,75. Y el factor de altura va a incrementar la duración del ciclo. Luego tenemos factores particulares. Entre esos tenemos el factor de cucharón o de acarreo. Ese factor hemos visto ya en el caso de las mototraillas y de las excavadoras. Aquí también el material que ha llenado el cucharón, hasta que llegue a la volqueta, se produce una pequeña pérdida de material. Entonces, en estas tablas tenemos los valores de este factor K. Dice cargado del cucharón fácil, desde un acopio de tierra o desde un montón de roca excavada. Entonces se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, va a ser de 0,9 a 1, sería 0,95. Cargado del cucharón en condiciones promedio, el cargado de tierra suelta desde el acopio es más difícil, pero se puede llenar el cucharón. Se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, grava sin cernir, grava compacta. En este caso, ha de ser 0,85 a 0,95, sería 0,9. Pero también tenemos otra forma de determinar este factor de acarreo en función del tamaño de las partículas. Si son agregados húmedos mezclados, sería de 0,95 a 1, agregados de 3 a 10 milímetros, que sería arena, de 0,95 a 1. Agregados uniformes hasta 3 milímetros, 0,9 a 0,95. Agregados mayores a 20 milímetros sería de 0,80 a 0,85. Entonces, de aquí podemos sacar de una de las tablas el factor K. Entonces, con todo esto, la duración o la capacidad de producción de los cargadores frontales ha de ser al volumen del cucharón por 60, que es un factor de conversión, P, que es el factor dependiente, aunque en general la máquina va a trabajar en terreno plano, multiplicado por el factor de acarreo y multiplicado por el factor de eficiencia, dividido entre la duración del ciclo, que podemos calcular por uno de los dos métodos que hemos hablado, dependiendo de qué trabajo está haciendo, desde la duración del ciclo por 1 más h. Si tienen preguntas. Vamos a ver el texto para sacar datos. Aquí tenemos las características que vimos ayer de las mototraillas, de motoniveladoras Komatsu, de excavadoras, cargadores frontales y palas mecánicas. Por ejemplo, queremos hacer un ejemplo para un cargador frontal 938G. Este tiene un cucharón de 2,30 metros cúbicos. Y aquí tenemos también sus velocidades. Dice que siempre va a trabajar en primera.
Eso cuando está moviéndose de un lado a otro. 7.6 kilómetros por hora. Y esto vamos a utilizar tanto para la ida como para el retorno. Entonces sería 7.6. Si queremos, podemos utilizar para el retorno caja segunda. En ese caso sería 7.6 y 13.4. Y vamos a utilizar eso. El volumen del cucharón es 2.3. Aquí nos dicen que el cargado es en B. Para poder sacar el modelo es Caterpillar 938. Tiene un volumen de cucharón. La velocidad con carga y la velocidad de retorno, que eso podemos sacar de los datos del fabricante. 2.30, 7.6, 13.4. Hace un tiempo enfermé con COVID. Debe ser hace unos 25 días. Pero parecía que solamente era un resfrío. Entonces esto comprueba, por ejemplo, que las vacunas ayudan. Entonces yo de principio pensé que era un resfrío. Incluso las pruebas salían negativas. Pero después he comprobado que era COVID, ¿no? Pero un COVID que me permitió seguir trabajando con normalidad, solo que me queda una secuela que es esa tosecita que a veces viene en cualquier momento. Entonces vamos a seguir. 2.30, 7.6, 13.4. El retorno 13.4, ¿no? ¿Cuánto era del 7.6? Siempre vamos a trabajar en estos casos con velocidades en metros por minuto. Pero esto está mal, porque estamos haciendo otra cosa, ¿no? Esto lo vamos a guardar. Si solo se encarga
La duración del ciclo va a salir de la tabla. Vamos a suponer que la altura sobre el nivel del mar es Cochabamba, o sea, 2500. El factor de cucharón K igual a 0,9. Si no anotamos pendiente, quiere decir que es plano. El factor de eficiencia es 0,75. El factor volumétrico que vamos a necesitar al final, 0,89. Entonces la duración del ciclo vamos a sacar para una carga en B. Entonces menor a 3 metros cúbicos. En B, en condiciones promedio, ha de ser 0,7. Pero podemos utilizar moderadamente difícil, que puede ser la condición más frecuente. Ha de ser 0,85 de minuto. Con eso podemos sacar directamente la productividad, que sería 60 por el volumen del cucharón, que es 230, por el factor de acarreo, que es 0,9, y por el factor de eficiencia, que es 0,75. Y esto va a ser dividido entre la duración del ciclo por 1 más h. O sea, es 1 más 0,15. ¿Cuánto va a dar eso? 95.29. 95.29 metros cúbicos sueltos por hora. Hemos dicho que siempre al final, cuando hagamos ejercicios, vamos a requerir volumen en banco. Vamos a hacer 95.29 por 0,89, por el factor volumétrico. $84,81 redondeados. 84,81 metros cúbicos, pero en banco, por hora. Ahora vamos a hacer trabajo de carga y transporte con la misma máquina. A las mismas condiciones, el volumen del cucharón es 2,3 metros cúbicos. La velocidad con carga igual a 7,6 kilómetros por hora. La velocidad de retorno, 13,4 kilómetros por hora. Y nuestro tiempo fijo, que en este caso hemos llamado Z, va a ser 0,5 utilizando el promedio.
¿Cuánto es 7.600 entre 60? Para que sea en metros minuto. $126,67. Entonces vamos a redondear a 127. Esto es metros minuto. Y 13.400 entre 60. 223. Metros minuto. Entonces podemos sacar la duración del ciclo. Ha de ser, pero aquí tienen que darnos la distancia. Las distancias son 150 metros. Es una distancia entre el acopio y el buzón de la planta. Entonces sería 150 entre la velocidad con carga 127 más 150 entre la velocidad de retorno, que es 223, más el tiempo fijo, que es 0,5. $2,35. 2,35 minutos. Y la productividad es con la misma fórmula, que ha de ser igual a 60 por el volumen del cucharón, por el factor de acarreo, que era 0,9, por 0,75 el factor de eficiencia, y dividido entre, en este caso el ciclo es diferente, 2,35 por 1,15, haciendo la suma ahí del paréntesis. $22,78. 22,78 metros cúbicos sueltos por hora. En este caso de carga y transporte, el volumen de la productividad siempre ha de ser metros cúbicos sueltos directamente, porque como trabaja con acopios, el acopio ya es un material semi-elaborado, pero que está en estado suelto, y lo está llevando en ese estado suelto al buzón de la planta. Entonces no tenemos factor volumétrico, porque este material no está saliendo de un banco, sino el material está saliendo de un acopio previamente conformado. Si tienen preguntas. ¿Está todo claro? A partir del día martes de la siguiente semana, todos los martes vamos a hacer clase presencial. Para esas clases es necesario que ustedes tengan el texto, porque vamos a hacer ejercicios para que saquen los datos que necesitan, incluso para las fórmulas. Otra cosa que ustedes podrían ver, si les parece bien, tener un formulario, ir haciendo el formulario aquí en cada clase, de tal manera que cuando necesiten las fórmulas no estén buscando en el texto, sino puedan ver directamente en su formulario. Pero sí, la condición es que el formulario sea hecho a pulso por ustedes en las clases y además en original. Si en el examen veo que su formulario es fotocopia, les voy a quitar. Entonces, cada uno tiene que hacer su propio formulario. Esto es importante porque uno al escribir aprende algo. Parte de lo que está escribiendo se le queda. Entonces, por eso es que si hace formulario, tiene que ser a pulso, con la letra de ustedes y en original. Entonces, eso les va a ser útil en el examen. Si tienen otras preguntas. Si no hay preguntas, les reitero otra vez que para el martes tienen que tener su texto, porque los martes lo que vamos a hacer principalmente son ejercicios. Si no hay preguntas, quedamos ahí. Que les tengan un buen fin de semana y hasta el día martes.